De mucha discusión política, de mucha polémica, de tratar de encontrar una salida, hemos abierto este espacio de conversación con nuestros invitados. Hoy nos acompaña el exministro del Interior, exministro de Defensa también del gobierno de Michelle Bachelet, el abogado Jorge Burgos. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Soledad, Juan Manuel. Gracias, Jorge, por estar aquí. Habrá visto seguramente este episodio en video de esta agresión de una persona carabineros, que a su vez también es detenido fuera de todo protocolo, también de una manera muy violenta, y que ha levantado harta controversia al respecto. Déjeme preguntarle, hoy día escuchaba en Infinita a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y decía que a estas alturas Carabineros es muy difícil que pueda recuperar tal cual como está la legitimidad ciudadana. ¿Es la reforma a Carabineros la solución o transita en realidad por otro lado el poder devolverle la legitimidad a la policía? No, sin duda, a esta altura parece indiscutido ya que Carabineros de Chile, la policía más importante del país, requiere una reforma bien estructural, bien profunda. Pero paralelamente con la reforma estructural y profunda, es la policía que tenemos. Y si el orden público ha estado complejo, muy complejo, sin Carabineros, ¿para qué vamos a entrar en detalle lo que habría sido esta misma situación? Cuando hay tanta gente circulando en las calles que cree que tiene derecho a tomar justicia por su propia mano, a determinar cuándo corresponde cumplir o no cumplir una norma, con ciertos criterios de superioridad respecto de otros, quién puede pasar, quién no puede pasar. Todo eso ha sido limitado, menos que en condiciones normales, pero ha sido limitado frente a la presencia, ¿no es cierto?, de quienes tienen que dar seguridad y eficacia al derecho, que son las policías. Para eso están, de acuerdo a la Constitución. Entonces tenemos un problema como país, paralelamente con cuidar a nuestras policías, con no olvidar el rol fundamental o insustituible que tiene, tenemos que paralelamente a eso ser capaces de reformarla estructuralmente. Claro. Y creo que hay propuestas en ese sentido, probablemente no son absolutas, pero la comisión que presidió Felipe Arboe desde el Senado, la que a mí me correspondió integrar, le entregó una propuesta al presidente de la República, al presidente de la Suprema, al presidente del Senado, donde hay cosas bien concretas respecto de carrera funcionaria, de mayor mérito, de temas académicos respecto del tema de los derechos humanos, por darle tres cosas. Y también está, no sé por qué no se ha entregado, la verdad, entiendo que se ha postergado un poco, sí, una comisión que convocó Gonzalo Blumel, en que hay una propuesta sobre orden público que entiendo que los próximos días se va a entregar porque el informe está hecho. Sí, el gobierno dijo que lo va a entregar la próxima semana, pero bien, todo lo que usted menciona, que si bien es muy interesante, parecen políticas más de largo plazo. Se ha llegado ya a un punto de inflexión, describía recién Juan Manuel, extremadamente, creo yo, preocupante, ¿no? Con un nivel de violencia muy alto, con carabineros además deslegitimados en las calles que también son agredidos. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el gobierno en que las cosas llegaran hasta este punto? ¿Pudo haber hecho algo distinto para que la situación hoy día fuese diferente? El gobierno, sin duda. Yo creo que en materia de orden público las responsabilidades no son únicas, pero el gobierno que está a cargo del orden público en determinado momento, aunque sea un momento tan dificultoso como este, tiene una mayor responsabilidad en la forma y modo en que se relacione con Carabineros, las decisiones que va tomando. Sin duda, es ineludible que ha tenido responsabilidad. Ahora, uno no puede llevar los extremos de responsabilidad a sostener que cada vez que ocurre una situación tan reprochable como la que ocurrió con el adulto mayor, como 5 años mayor que yo, adulto mayor golpeado de manera muy brutal en Santiago, que eso sea responsabilidad del ministro del Interior, como hoy día empecé a escuchar, que empiezan a sumarse aparentemente voluntades para acusar constitucionalmente al ministro del Interior por aquello. Eso a mí me parece un despropósito. Hoy día en la mañana también en la Radio Infinita decía el ministro de Defensa, Alberto Espina, lo siguiente, que no se puede estar permanentemente desde la oposición diciendo que la primera y única responsabilidad del control del orden público la tiene el gobierno, porque decía, al menos aquí hay una responsabilidad que es compartida. La tienen los fiscales, la tienen los jueces y también la tiene el Parlamento en función de las leyes que aprueban y de las que no aprueban. ¿Comparte esa opinión? Sí, por eso que a la pregunta de la Soledad, yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad ineludible e importantísima, insustituible. Pero obviamente que no es la única, tiene que ver los poderes colegislados respecto a las leyes que se aprueban, los fiscales, en donde obviamente la Fiscalía ha estado sujeta a discusión permanentemente respecto de cómo está haciendo las cosas. La mayor parte de los chilenos
nos llama la atención que una vez que se detuvo después de mucho tiempo un número importante de personas de la denominada primera línea, que no son más que un grupo de personas que van a delinquir todos los días a un determinado lugar de la ciudad, los detienen y son puestos a disposición del juzgado de garantía solo por desórdenes públicos. ¿No están haciendo bien su trabajo? ¿Cómo voy a creer yo que en conjunto con Carabineros, con las autoridades, respecto de esas personas no hay antecedentes de días anteriores, fotografías que permitan demostrar la cotidianidad en el delito, la posibilidad de una asociación ilícita para delinquir y los pasen por desórdenes públicos? Entonces, tiene razón. ¿Quién es el ministro que dijo eso? Alberto Espina. Tiene razón que no es exclusiva, pero no sirve para decir esta es de otros. Okay. Hay un problema en ese sentido. Aparece también un argumento cada vez que se establece esta discusión, ¿no? ¿Debe o no renunciar el general director de Carabineros? ¿Pasa esto también por ese hecho puntual? La solución, digo, o la búsqueda de una solución, un camino. A ver, sinceramente yo creo que no le puede hacer bien a un país tener 4 directores generales de Carabineros en el plazo de un poquito más de 2 años. Déjeme decirle que en principio, a lo menos desde el punto de vista teórico, me parece que es bien discutible eso. Salvo que haya una constancia de que cosas que han pasado o cosas que se han dejado de hacer son de responsabilidad exclusiva de quien tiene el cargo titular de la institución. Cuestión que yo no tengo antecedentes para decir eso. Si nosotros vamos a ir el camino fácil de echarle la culpa a las cabezas, lo mismo que decía antes, si acá se va a convertir en un gobiernos que vengan, que el ministro del Interior debe responder por cada vez que en tiempos normales, que también ocurre, o en tiempos tan complejos como este, hay una situación reprochabilísima de un carabinero en la calle, va a ser responsabilidad de la autoridad política. Bueno, pues en este país no se va a poder ser ministro del Interior, ¿no? Déjeme preguntarle, no se va a poder ser ministro del usted Interior. tiene experiencia en el Ministerio del Interior, lo conoce realmente muy bien, fue subsecretario, fue ministro del Interior. Fui jefe de gabinete. Fue jefe de gabinete, o sea, lo conoce. He pasado buena parte de mis años ahí. Y por lo tanto conoce también por lo mismo el funcionamiento policial. Además recordemos que Carabineros antes dependía de Defensa y pasó luego al Ministerio del Interior. Recién pasó el 2011, fíjate. Por lo mismo usted conoce el tránsito, por decirlo así, de la policía uniformada. Déjeme preguntarle, ¿cree usted que tenemos hoy día un cuerpo policial menos profesional que el que teníamos en décadas anteriores? A ver, tenemos un cuerpo policial que los hechos demostraron que no estaba preparado para una situación como la que hemos vivido. Eso es irredarguible. Eso no admite prueba en contrario. Ha hecho un esfuerzo, la mayor veces de las veces, aunque sea redundante, actúa conforme a derecho, pero no han sido demasiados los casos en que eso no ha ocurrido. Pero eso ha tenido que ver con una situación de irritación, una situación de incapacidad de enfrentar una cosa que desconocida históricamente en el país, que hay que corregirla, y desde ese punto de vista hay un juicio de reproche a la profesionalidad, sin duda, pero hay que mejorarlo a partir de lo que tenemos. Ahora, yo quisiera decir en esto una cuestión un poco contracorriente, a ver, tipo Salmón. Aquí hay una responsabilidad también de quienes, y me declaro reo, durante estos años, y por años entender estos 30 que se cumplen mañana, estos 30 años del advenimiento de esta parte de la República, que yo creo que ha sido mucho más virtuosa que defectuosa. Habrá otra oportunidad para hablar de eso, en otra oportunidad. Responsabilidad de... Nosotros apostamos a Carabineros de Chile. Todos los gobiernos, pasando por los gobiernos de la concertación, las 2 veces que ha gobernado la derecha, la anterior y esta, en la mitad, y el gobierno de la nueva mayoría. No hubo ningún gobierno de estos que nos dijera que la gran solución para el tema de la seguridad pública en general era aumentar la planta de Carabineros e invertir más. ¿Y fue un cálculo errado? Pasamos de 20.000 a 60.000 en términos gruesos del 90 hasta esta época. Más que cálculo errado, Soledad, es que se hizo sin los cambios orgánicos indispensables. Como por ejemplo... Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo concreto para que los auditores me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Qué razón hay para que en Carabineros, una institución de ese porte, con esa cantidad de cientos de millones de dólares de presupuesto anual, su conducción financiera sea una destinación de un general más? ¿Cómo no va a ser lógico que esa institución, la parte financiera, sea dirigida por profesionales elegidos por la alta dirección pública? ¿Por qué tiene que ser un carabinero el jefe de finanzas de Carabineros? Por dar un solo ejemplo. ¿No es mucho más moderno que ahí hubiera un buen ingeniero comercial, un buen ingeniero civil o lo que sea? Hay una serie de cosas. Déjeme entender el subtexto de lo que está planteando, pero
Carabineros estaba legitimado antes del 18 de octubre también por otros episodios, caso Catrillanca, la operación Huracán, pero fundamentalmente también el que se hayan malversado fondos públicos, un tema que está siendo investigado y una cifra que viene subiendo prácticamente semana con semana. ¿Cree usted que eso en parte provocó también que haya una distancia entre la ciudadanía y la policía? O de una parte de la ciudadanía, al menos. Sin duda. Yo creo que si uno revisa estos estudios de opinión respecto de los niveles de confianza, Carabineros venía existiendo una baja consistente y permanente desde acontecimientos como los que usted dice, que no son muy antiguos en el tiempo, que estallaron hacia el 2017. Antes de eso, esta era una institución de las más valoradas que hay. A pesar de todo, sigue teniendo una valorización bastante buena al lado del resto de las instituciones, para que vamos, si la comparamos con las instituciones políticas, los partidos políticos, con el Congreso, con la propia Presidencia de la República. Sin embargo, había una baja consistente y uno siente en la calle. Ya no solo se trata de las personas, que no son muchas, pero hay, que creen que hay que tomar la justicia por propia mano, sino también personas que salen a manifestar de manera pacífica, como tienen que ser las manifestaciones, que muchas veces acompañan esa manifestación pacífica en los hechos con gritos que reprochan mucho la actividad de Carabineros. Claro, se ha instalado eso, hay poco a poco que derrotarlo sobre la base de hacer bien las cosas. Lo ocurrido con este caballero que sufrió esta golpiza, después de él actuar mal, para decir las cosas como son. Pero no puede ser que una persona que actúa mal, golpeando por la espalda a un carabinero, ese carabinero se tome la justicia por su propia mano, porque la justicia le corresponde a los tribunales, no a los carabineros. Se detiene y se pone a disposición. Por eso lo hablábamos, Jorge, efectivamente un punto de inflexión. Solo en un sí y un no, ¿usted cree que se va a poder realizar el plebiscito con la seguridad debida y que el proceso constituyente va a tener un buen camino y un buen final? Yo quiero y espero. Okay. Nos queda pendiente la otra conversa, la política, sí, sobre lo que se hacía antes, lo que se está haciendo ahora y cómo se proyecta la política hacia el futuro. Así que Jorge Burgos queda de vuelta invitado aquí a Mega Noticias Prime. Felipe, encantado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge.